La calle no es un lugar para vivir, por supuesto. Situación de calle en Cava. Miren esta información antes de detenernos y profundizar en esta temática. Situación de calle en Cava o vivir en la calle en Cava. Abril de 2019, 7.251 personas registradas en ese contexto. 5.412 no tienen acceso a paradores. ¿Qué son paradores? Estos lugares en donde se puede ir o a pasar la noche, o al baño, o a comer. 871 son niños. Son niñas y niños. Sí, este es el número que más duele, ¿no? Obviamente es el que más actualidad cobra por lo que hemos vivido. Esta niña de 7 años que desapareció de su lugar durante 3 días. El 80% pertenece al género masculino, 19% son mujeres, el 1% incluye travestis y trans. Es una situación de la que, insisto, Feli, hablamos en estos días, lamentablemente por el suceso que se ha vivido con esta niña. En algunos otros momentos también, a fin de año pasado, con aquellas tomas de Guernica y en tantos puntos del país, pero no hablamos lo suficiente como para, evidentemente, poner del todo el tema en la agenda, ¿no? Así es, y me parece que especialmente esto pasa con la capital del país, ¿no? Muchas veces por el tema de las tomas de terrenos y demás, por ahí miramos más hacia el conurbano o miramos hacia el resto de las provincias, pero no nos preguntamos por qué en uno de los distritos o en la ciudad más rica del país tenemos estos números tan alarmantes, y por eso vamos a recibir a Rosario Facina, que es socióloga y que es parte de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y trabaja desde hace mucho tiempo en esta temática. Nos decía fuera de aire, bueno, hoy me llamaron mucho, ojalá este sea un tema de agenda siempre, ¿no? Sí, totalmente. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Bueno, ¿qué decir sobre esto? Estos números que estamos viendo en pantalla coinciden con los números que tienen ustedes. Sí, efectivamente, los números que ustedes estaban acá nombrando son los números que nos dio el segundo Censo Popular de Gente en Situación de Calle, que es un censo que se llevó adelante con distintas organizaciones que hace muchísimos años que vienen trabajando en la temática, organizaciones de derechos humanos como la nuestra, como el CELS y organismos públicos de la defensa. Y esos números salen de un censo que se llevó adelante porque, en primer lugar, lo que identificábamos es que los números que estaba otorgando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre la cantidad de gente que estaba viviendo en calle no eran acertados con la realidad, no daban un diagnóstico certero de lo que estaba sucediendo, y considerábamos que era un primer paso para empezar a pensar políticas que reviertan esta situación, que, como bien decían, hoy está en agenda por un tema muy dramático, en algunos casos como en los meses que hace más frío o quizás ante una toma de tierra vuelven a estar en agenda, pero que en términos de políticas públicas no es algo que esté sobre la mesa. Claro, y hay políticas, porque hoy cuando le consultaron a Santilli dijo hay tantos paradores y tanto, pero esa no es una respuesta integral o una solución de fondo. ¿Hay políticas habitacionales? Totalmente, o sea, las dos grandes soluciones que brinda el gobierno de la ciudad para esta población tienen que ver, por un lado, con los paradores. El gobierno de la ciudad cuenta con 32 paradores propios y asociados que tienen 2.100 plazas. Durante la pandemia se expandieron casi 1.000 plazas más, pero estamos hablando que hay 7.200 personas aproximadamente en situación de calle en el 2019. Ahí estimamos que este número ha crecido en los últimos 2 años. Claro. Y la otra solución que ofrece el gobierno de la ciudad tiene que ver con otorgar un subsidio habitacional. El decreto es el 690, pero es un monto que resulta insuficiente para poder dar una solución estructural. Hoy en día, el máximo que puede alcanzar una persona con este subsidio es 8.000 pesos. Es un monto que la verdad es que no impacta, no les permite alcanzar una solución habitacional estructural y no se adecúa a lo que efectivamente sale poder afrontar una noche de una familia en esta ciudad. Sí, obviamente que las grandes soluciones están en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Están en las verdaderas posibilidades, ya no de posibilidades cortoplacistas como para que puedan irse a una verdadera vivienda, sino que ellos armen su vivienda, que tengan las condiciones para armar su vivienda. En el caso de esta niña de 7 años que ha desaparecido, ha habido de todo en el mismo caso, ¿no? Recién hablábamos, no solo la situación de calle, sino el desamparo, la deserción escolar, la adicción que la madre ha reconocido. ¿En sus censos se encuentran generalmente las mismas problemáticas? Sí, a ver, una de las características de este censo popular que se lleva adelante con las organizaciones, a diferencia del censo oficial, es que excede un mero conteo de las personas que están durmiendo en la intemperie, sino que lo que nos interesaba saber en este tipo de relevamientos era
cómo vivía esta gente. Nos parece muy importante conocer todas estas aristas que vos nombrabas, poderlas conocer porque son claves para poder pensar una política que realmente pueda ir a la cuestión más estructural de la situación. Situación de calle no es algo que se resuelve meramente con otorgar viviendas, es un problema que tiene muchísimas aristas que hay que abordar y para eso hay que entender la complejidad de la gente que está viviendo en esa situación. Estamos hablando también de inserción laboral, por ejemplo, ¿no? Sí. Entre tantas otras aristas, como bien estás mencionando. Déjame cerrar el tema de la cuestión habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Hay planes, más allá que decís no es todo lo que se necesita, pero es importante. ¿Hay planes de construcción de viviendas sociales? A ver, en marcha hay procesos de urbanización de barrios populares que son maneras de abordar la crisis habitacional que está sufriendo la ciudad hace muchísimos años. La realidad es que la crisis habitacional que sufre la ciudad no se resuelve meramente con la construcción de vivienda, porque ahí aparecen otras nuevas aristas y otras nuevas problemáticas que tienen que ver con el destino de para quiénes son esas viviendas, con las restricciones que hay para acceder a esas viviendas y con los distintos obstáculos que tienen las personas para poder acceder a una casa, sea a través del alquiler o sea a través de comprarla. Más allá de eso, y de que hay algunas políticas, por ejemplo las de los procesos de urbanización, que tienen un montón de dificultades, que no son todo color de rosas, pero creo que no es momento ahora de ahondar en eso. El proceso de urbanización es una mejora, digamos. Sí, es una mejora. Hay construcción de vivienda nueva y una mejora en algunos de estos hábitats populares que existen en la ciudad. Sin embargo, en los últimos años lo que se ve en cuestiones presupuestarias es que hay una reducción de toda la función vivienda para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y es muy difícil sostener que se van a garantizar derechos como el derecho a la vivienda cuando no hay presupuesto con qué hacerlo. Hay estigmas, hay prejuicios sobre tanta gente que vive de esa forma, como si alguien prefiriera vivir de esa forma, que no quieren salir de ese lugar, que le ofrecen una casa en otro lugar, pero ellos no quieren moverse. ¿Qué han escuchado de las propias víctimas de esta situación? A ver, se escucha de todo. Creo que es muy importante que nos podamos correr, que acceder o no a una vivienda no tiene que ver con esforzarse lo suficiente para lograrlo. Creo que cualquier persona que está en una situación en la que está alquilando, cualquier persona que hoy está viviendo en un barrio popular, y no estoy hablando simplemente de quien vive en una villa, que quizás está viviendo una de las caras más crudas de la ciudad, sino simplemente quien alquila, para poder acceder a ese departamento se da cuenta la cantidad de barreras que tienen que superar para poder acceder a dormir en un departamento todas las noches. Comisiones inmobiliarias, garantías, un montón de excesos que piden para poder ingresar a una vivienda. Sí, obviamente, y un ingreso además, ¿no? Un ingreso que además está muy desanclado de los ingresos de la media, digamos, de esta ciudad. Esos son solo algunas de las aristas de un problema que es mucho más profundo y que obviamente a medida que uno va teniendo mayores dificultades económicas se va recrudeciendo. Entonces creo que si partimos de esa base es muy difícil pensar que uno no accede a la vivienda porque no lo quiere, sino que la ciudad tiene lógicas expulsivas que lamentablemente cada año se profundizan más. Bien. Perfecto. Gracias, Rosario. Gracias más información sobre esto en la página, ¿no?, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia sobre los censos y el trabajo que hacen ustedes también en la zona. Gracias por estar aquí.